A continuación, y en seguimiento al tema de la descolonización, daremos el uso de la palabra al compañero Joe Coleman, presidente y coordinador de la Comisión de Descolonización y Colonialismo de la COPAL, para que nos presente el informe sobre las Antillas Menores. Adelante, Joe, tienes la palabra. Muchas gracias, Sofía. Muy buenas tardes, presidente Alejandro Moreno Cárdenas, y compañeras y compañeros. El pasado 20 de septiembre, en la sede Libertador Gilberto François Betigo Cruz en Aruba, nos congregamos por un motivo que no admite silencio: el colonialismo, el neocolonialismo y el recolonialismo. Delegaciones de Caribe, Latinoamérica, tuvimos la libertad de expresar, condenar y denunciar. Fue una reafirmación de la democracia participativa que nos da siempre la COPAL, una demostración de respeto a un principio inquebrantable que es el derecho de expresión. Gracias, presidente y amigo Alejandro Moreno Cárdenas, por eso. El derecho al respeto ajeno es la paz. Hay 4 pilares que no se negocian, son la base de nuestra existencia como naciones, que son la democracia, la soberanía, la integridad territorial y la autodeterminación. Estos 4 principios están consagrados en la Carta de las Naciones Unidas y la Resolución 1514 del año 1960. Es clara: todos los pueblos tienen el derecho a la libre determinación. El colonialismo debe terminar. El respeto al derecho ajeno empieza en casa, empieza reconociendo quiénes somos y cumpliendo con tu propio estatuto. El Estatuto del Reino de los Países Bajos, el preámbulo mismo lo dice: por la voluntad propia, sobre la base de la igualdad. Ese es el fundamento. Allí nacen los derechos que tenemos como países autónomos, con igual derecho dentro del reino. El artículo 1 del Estatuto del Reino habla de 4 países, no de provincias ni de colonias. Somos 4 países, y agrego, con igual respeto. Cuando menciono Holanda, será en ningún momento en contra de los holandeses europeos. Refiero a los políticos holandeses y no generalizo. Hay 3 artículos importantes en el Estatuto: 37, 38, 43, autonomía, ayuda mutua y finanzas. Es importante subrayar que desde el Acuerdo del Reino de 1983, cuando se pactó el estatus aparte de independencia de Aruba, Holanda misma reconoció y aceptó que solo hay 2 motivos para intervenir en la autonomía de país Aruba. 2. 1, quiebra financiera, que será por un manejo financiero fuera de control. 2, golpe a la democracia, pues una desviación en la política, la tendencia política. Esos son los 2 únicos botones rojos que guardó el reino. Aruba sí respetó el estatuto. En 2015 aceptamos el CAF y creamos la ley LAF por medio del Parlamento de Aruba. Cumplimos con nuestra palabra y con el artículo 43 del propio estatuto. En el momento, Aruba no está en ninguno de los 2 motivos para una intervención. No hay quiebra, no hay golpe, al contrario, hay democracia, hay parlamento y hay un país gobernándose. Falta es el resto. Aparte de un surplus logrado que es el más grande de la historia para Aruba, es una otra demostración de resiliencia, seriedad, que hace que Holanda no puede y no podrá justificar una ley del reino. Los principios de cada país están allí para respetarlos. El artículo 1 del Estatuto dice que el reino consiste de 4 países y con igual derechos. Holanda, Aruba, Curazao y San Martín, pues somos países, no somos provincias, no somos colonias, somos países, por la cual exigimos ese respeto. Todo lo escrito en el Estatuto a partir del artículo tiene que ser en la luz de este artículo. Las condiciones impuestas por el préstamo de sobrevivencia en la pandemia, Holanda cruzó una línea que él mismo sabe que no puede cruzar. Por ética y por respeto, porque el estatuto es un pacto entre 4 países. Sin embargo, la cruzó. La cruzó con el Reichshof, que es la ley del reino, una ley del reino que pondría el control financiero de Aruba en manos de Holanda, reino. ¿Con cuál control constitucional quedaría nuestro Parlamento? Da la impresión
que los políticos de La Haya vio la ayuda financiera como una oportunidad más que una ayuda. Artículo 38 dice ayuda mutua entre países del reino. Sin embargo, nos cobran una diferencia como presión para aceptar la ley del reino. 6.9% de interés si ejerces tu autonomía y 3.1% si la cedes. ¿Cómo tendríamos que llamar una propuesta así? Porque asistencia no es. Digamos que es presión, pero da la casualidad que es exactamente el modelo como se describe el neocolonialismo. Por eso el título de estas históricas palabras de respeto al derecho ajeno es la paz. Cuando el amor patrio habita en el corazón de los gobernantes y los senadores, sus corazones deben palpitar al ritmo del corazón del pueblo. De no es así, no saben valorar los principios y defender con creces lo que hemos logrado con tanto dolor y sacrificio bajo el liderazgo de nuestro libertador Gilberto François Betico Cruz en 1983. La autonomía, la autodeterminación, nuestro derecho de poder de autodeterminar nuestro propio destino, no puede estar condicionado jamás a un préstamo. El derecho está allí para respetar y si se respeta, no habrá ley que debilite la autoridad constitucional de nuestro Parlamento. Ningún madre, ningún padre quieren ver a sus hijos viendo su bandera nacional ondeando, cantando el himno, siendo un ciudadano de segunda categoría. Y por tanto, por respeto al estatuto, por respeto a las palabraciones, están ancladas las resoluciones de las Naciones Unidas, por respeto a la autodeterminación de Aruba, por respeto a los consejos de los órganos de consejos tanto del reino como el de Aruba, por respeto a los 13 de los 16 sindicatos de Aruba que dieron su declaración de principio, por respeto a los partidos políticos que ya vociferaron un no a la ley del reino Jofa, por respeto al principio inquebrantable que es la autodeterminación y por respeto al Foro Internacional sobre el Colonialismo, en calidad del presidente del Comité de Colonización de la COPAL, no podemos aceptar una ley del reino que incluye poner como garantía la autonomía por un préstamo. De paso, quitar prácticamente la autoridad constitucional del Parlamento de Aruba. Eso no se hace. En un compromiso democrático se hace respetar, jamás llegaría a un déficit democrático. Se une el Comité de Declaración, se une a la denuncia de la senadora y líder del Movimiento Libertario del Pueblo de Aruba, tal como se hizo. Eliminar de la mesa de negociaciones la ley del reino Jofa y llegar a un otro acuerdo que no sea por una ley del reino. La igualdad soberana solo existe con respeto mutuo. El respeto al derecho ajeno es la paz en todos los sentidos de las palabras. Muchísimas gracias.